En este tutorial quiero mostrarles paso a paso cómo hacer este miriñaque, también le llaman crinolina o cancán. Yo lo uso debajo de los vestidos de princesa, de los disfraces de princesa para niñas, para darle volumen a los vestidos. Lleva alambre abajo y tul arriba para evitar que se marque el alambre en el vestido o en el disfraz. Voy a hacer una crinolina, también le llaman miriñaque o cancán, que se puede usar para niñas de entre 7 y 10 u 11 años aproximadamente. Yo les voy a ir diciendo las medidas que voy a usar para esta crinolina. Si ustedes necesitan hacer una más chica, reducen estas medidas. Vamos a necesitar tiras de tul. Este tul lo corté por todo el ancho que viene, o sea, en este caso es 1,50 y lo corté de 28 centímetros de largo. Voy a cortar así 8 tiras. También voy a usar una tela que se llama tafeta aquí. Es la que se usa para forro. Esta tela es una tela liviana, es sintética, es económica. Lo que corté fue 25 centímetros por 1 metro de largo. Esta tela la corté de 1,90 m por 50 centímetros. Vamos a necesitar también alambre. Este es un alambre galvanizado que no se oxida, es flexible, pero a la vez tiene cierta rigidez. Yo voy a usar 1,95 m para que más o menos después cruce un poco el alambre. Otra cosa que vamos a necesitar es elástico o resorte para la cintura. En este caso yo tengo 53 centímetros. Eso va a depender de la cintura de la niña. Pueden calcularlo un 10% menos de lo que mide la cintura de la niña. En este caso voy a usar de 3 centímetros de ancho. Voy a comenzar cosiendo 2 tiras de tul. Voy a unir 2 tiras de tul por un lado y por el otro las 6 tiras de tul restantes. Voy a hacer entonces una tira larga de 3 metros por un lado y otra de 9 metros por otro lado. Después de coser las 2 tiras por un lado y las 6 tiras por el otro, lo que voy a hacer es empezar a alisar o fruncir estas tiras más largas arriba de estas otras 2 tiras. Pueden ir haciendo tablitas, pueden fruncir o hilvanar y después ir distribuyendo el tul arriba de estas tiras, de la forma que les sea más práctico. Así me quedan cosidas las 9 tiras arriba de las 2 tiras de tul. Pueden dejarlo así o pueden pasar la overlock para dejarlo más prolijo. Yo ahora voy a pasar overlock por toda la orilla. Ahora voy a fruncir o a plisar esta parte de la falda de tul. O sea, acá yo tengo 3 metros. Lo voy a plisar acá arriba de la tela de 1,90 m. O sea, voy a hacer pequeñas tablitas hasta reducir esos 3 metros a 1,90 m. Cosí el tul a la tela. Dejé en los extremos abierto un pedazo para después poder cerrar el tul y la tela de tafeta por separado. Lo que voy a hacer ahora es fruncir esto para que me quede del tamaño de esta otra tela, que es 1 metro. O sea que voy a reducir este 1,90 m que tengo acá arriba a 1 metro. Voy a fruncirlo, a poner encima y a coser todo. Así me quedó cosida esta parte. Ahora, antes de cerrar la falda, lo que voy a hacer es, aquí en la parte de abajo, le voy a pegar con la plancha esta entretela. Corté 2 tiras para pegarla toda en el borde.
Si no tienen entretela, pueden pegar o pueden coser otra tela más gruesa. Es para reforzar esta parte donde va a ir el alambre. La tira de entretela que pegué abajo es de 4 centímetros de ancho por 1,90 m de largo. Lo que voy a hacer ahora es cerrar la falda. Voy a poner así y voy a coser primero la falda de tul. Voy a cerrar por acá, después voy a coser este pedacito que me quedó acá sin coser y luego voy a cerrar la tela de tafeta. Cerré la tela de tafeta y la de tul por separado. Ahora voy a pasar la overlock acá abajo alrededor y voy a doblar esto por la mitad y a coser todo a la vuelta, pero dejando una abertura más o menos de 5 o 6 centímetros por donde introducir el alambre después. En la parte de arriba también le pasé la overlock para que no se deshilache la tela y cosí esta parte donde iría el elástico. Dejé una abertura y ahora voy a pasar el elástico. Voy a coser aquí los dos extremos del elástico y después a cerrar esta parte que dejé abierta. Ahora, para pasar el alambre por abajo de este miriñaque, voy a doblarlo un poco. Para asegurarme que no se enganche con la tela. Voy a poner un poco de cinta, así estoy más segura de que el alambre no va a rasgar la tela. Ahora voy a introducir este alambre por la abertura que dejé aquí abajo. Voy a poner el alambre así que quede bien tirante. Esta parte la pueden cortar o dejarla así. Poniendo el alambre tirante voy a ir pegando los dos alambres con cinta. Voy a pegar pequeños trozos para que sea más cómodo al principio. Esta abertura la pueden dejar un poco más grande si quieren hacerlo con más comodidad a este paso. Yo voy a ir corriendo el alambre hacia adentro y poniendo cinta. Le pongo bastante cinta para asegurar los dos extremos del alambre. Ahora voy a coser aquí este espacio que dejé abierto. Si les resulta muy complicado ponerlo en la máquina de coser, pueden cerrarlo a mano. Ya tengo terminada esta falda tipo miriñaque con alambre y tul. Espero que este tutorial les haya resultado práctico, útil. Cualquier duda que tenga pueden dejarla en los comentarios y con gusto estaré respondiendo sus preguntas. Muchas gracias.